no era lo que quería, pero era lo que tenía que hacer. ¿Planteaste desde un primer momento el quiero ser internacional, quiero representar a España, quiero ser campeón de Europa, quiero ir a Estados Unidos? Estados Unidos, la Universidad División 2, División 3, número 5.500 del país, tiene mejores instalaciones, con todos mis respetos, a los que puede tener una ciudad de aquí. Claro. Porque ahí el deporte es sagrado. Yo sentía que, que había hecho todo lo posible y que todo el trabajo había ido sobre ruedas y que al final pues era ponerme ahí y disfrutar pues de lo que durara la carrera. Entonces yo me quedé mirando el podium por 5 minutos, imaginando pues cuándo iba yo a subir ahí. Qué egocéntrico que está pensando en Claro. eso. Pero si tú no crees en que eso es posible, ¿quién va a creer en ti? Exactamente. Yo he tenido errores garrafales que he aprendido pues de ellos y al final pues me han hecho ser quien soy hoy. Porque ahí es un negocio. Entonces las universidades intentan aprovechar de ti. Sí. Y entonces si tú no conoces el mercado, pues vas a caer en el sitio que tú piensas ser el mejor sitio, pero no lo es. ¿Hay dopaje en el fondo universitario de Estados Unidos? ¿Se persigue? ¿Qué motivos han hecho que quieras cambiar de universidad? Nadie quiere irse de Oregón. ¿Crees que ha merecido la pena todo este salto? Hoy tenemos al futuro, el presente, un campeón de Europa, actualmente está en Estados Unidos, continuando su formación. Sergio del Barrio, bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme lo primero y nada, un placer para mí estar aquí hoy. ¿Cómo estás? Bien, nada, algo cansado, algo alterado con el horario, pero bueno, mañana otra vez pues marcha a Estados Unidos y vuelta a la rutina. Para el que no te conozca, ¿de dónde viene Sergio del Barrio? ¿Quién es? Pues yo era un niño muy, muy movido, que ya desde los 4 o 5 años estaba pensando en correr y bueno, he vivido toda mi vida en Zaragoza hasta que decidí dar el paso e irme a Estados Unidos y he dedicado pues prácticamente toda mi vida pues al deporte a la vez que he compaginado con los estudios. ¿Cómo fue esa primera vez, ese primer contacto con el atletismo? Pues yo me acuerdo que iba pues con mi trofeo que había ganado ese fin de semana pues a enseñárselo al entrenador de mi colegio, que en ese caso era Freddy, y me dijo, pues nada, cuando tengas 5 años vienes a entrenar y eso es lo que hice. Cuando cumplí 5 años, ahí me O sea, presenté. que empezaste con 4 años. Sí, sí. Empezaste, si no me equivoco, empezaste practicando atletismo, empezaste en la escuela del Cristo Rey, pero también yo creo que practicabas fútbol. O sea, ¿cómo hacías para compatibilizar en ese momento? ¿Ya tenías un poco de focus o estabas un poco probando, haciéndolo un poco todo? Sí, al principio, creo que fue hasta los 12, 13 años, lo compaginaba con el baloncesto porque mi padre era entrenador. Entonces siempre me había tirado pues lo que estaba haciendo mi padre. Y llegó un día pues que decidí, papá, quiero probar un deporte nuevo, quiero hacer fútbol, a la vez que compagino con el atletismo. Y pues empecé en el Balsas Picarral y pues eso me llevó al Real Zaragoza. Y la verdad que mis padres siempre me han dicho que era muy importante el hecho de practicar un deporte de equipo, porque había cosas pues que igual en un deporte individual pues no se trabajaban tanto y siempre le han puesto mucho énfasis. Esa etapa en el Real Zaragoza, que incluso en el Balsas, ¿qué te aportó diferente a lo que te aportaba el atletismo? Sí que es verdad que la gente dice que el atletismo no es un deporte de equipo, lo cual es mentira porque de hecho lo es, pero el hecho de estar pues conviviendo con 12, 13 personas en el mismo equipo, pues te enseña unos valores o te enseña una forma de trabajar diferente quizás al atletismo que no había visto antes y que seguramente me va a ayudar para el futuro, porque al final pues toda la vida prácticamente va de trabajo en equipo, porque así es como llegas más lejos, no más rápido pero más lejos. A los que te hemos visto crecer, te hemos visto destacar desde categorías muy, muy, muy menores, pero también te hemos visto destacar en otros deportes. ¿Cómo de difícil es decidir si me decanto por un sitio, por otro? Porque estabas en digamos que también podías ser una posible futura estrella en el fútbol. O sea, ¿cómo de difícil fue esa decisión? Bueno, lo primero, ojalá hubiera sido una futura estrella, porque vamos, lo que se cobra en atletismo no es lo mismo que se cobra en el fútbol. Pero no, la verdad que fue difícil el hecho de decidir. Sí que a mí me tiraba más el atletismo desde siempre. Y ya cuando vi pues a lo que podía aspirar, pues ya eso me quitó todas las dudas. ¿Ahí quiénes fueron tus referentes? ¿A qué querías aspirar? ¿En el atletismo? Sí. Bueno, yo siempre he sido de coger un poco de cada uno, pero bueno, uno siempre sueña, pues yo me ponía a los Juegos Olímpicos y veía, pues, este gana las Olimpiadas, un keniata, lo que fuera. Entonces yo siempre aspiraba a eso, que es muy difícil. O sea, los sueños de un niño, luego cuando uno se hace mayor, sabe que no era lo fácil que él pensaba al principio. Pero bueno, siempre he tenido eso ahí en mi cabeza, en mi mente y la pregunta de por qué no yo. ¿Y sigues viendo el por qué yo no?
Sigues hombre, teniendo claro, esa, si no, no esa, seguiría esa haciendo lo que hago. ilusión, sigue teniéndolo, ¿no? Volviendo un poco a tus pasos de iniciación, ¿cómo fue ese paso? ¿Pasaste por una escuela? ¿Entraste directamente en un club de entrenamiento? ¿Cómo fue este transcurso para los que no te conozcan todavía? Pues yo empecé en el colegio, que al principio pues hacíamos todo tipo de especialidades, porque a un niño de 5 años no le puedes poner a correr todo el día. Al final tienes que enseñarle las diferentes disciplinas de atletismo. Sí que es verdad que yo desde ya muy pequeño ya sabía lo que quería hacer. Yo cuando, pues yo que sé, había longitud o lanzamientos, pues lo hacía porque al final lo tienes que hacer, tienes que aprender todas las especialidades, pero yo sabía lo que me tiraba a mí y a mí eso nadie me lo podía sacar de la cabeza. Entonces al principio pues sí que es verdad que iba nada 2 días a entrenar atletismo y luego compaginaba pues con el baloncesto el primero y luego con fútbol. No entrenaba mucho porque realmente el atletismo era como el deporte que a mí más me gustaba, pero al que no podría priorizar en ese momento. ¿Y crees que todo este aprendizaje de compatibilizarlo ha sido un Sergio del Barrio diferente al que no hubiera sido si hubieras enfocado solo al atletismo? O sea, ¿crees que ese paso por fútbol, baloncesto te ha llevado a un Sergio que es mucho mejor? ¿O sería mejor si solo hubiera estado en el atletismo? Sí, porque yo creo que al final he visto perspectivas, diferentes tipos de perspectivas que me han ayudado pues a la imagen que yo hoy tengo del atletismo. Y también es verdad que me ha ayudado pues en el tema estudios, porque estoy seguro que si solo hubiera hecho atletismo, hubiera perdido casi todo el tiempo que tenía libre sin hacer pues prácticamente nada. Yo creo que este tema lo sacaremos luego, el tema de cómo productivizar, Sí. cómo compatibilizar y cómo maximizar tu rendimiento al máximo, porque es un temazo, luego lo iremos a él, pero vamos un poco más ahí. Aquí, una vez que estabas en la escuela, ¿qué entrenador entraste? ¿Ya entraste en un grupo de entrenamiento? ¿Ya tenías un entrenador? ¿Cómo fue ese paso? Pues al principio tenía pues Freddy, que ha sido mi entrenador de toda la vida. Y al principio no entrenaba con el grupo de entrenamiento con el que más tarde entrené, pero entrenaba con pues, los chicos que eran del colegio, la gente que se apuntaba, que le gustaba el atletismo. Y al final, la verdad que formas una familia y la Claro. mayoría de esas personas pues siguen contigo y otras se van. Y ya creo que cuando tenía 14 años o 13 años, pues entré a lo que es el grupo de Freddy. Y bueno, yo estaba pues encantado, claro, entrenando con gente Claro. más mayor que yo, que era mejor que yo, pues siempre ha sido Claro. mi motivación de querer ser el mejor. Entonces, para mí eso fue pues un punto Claro. de inflexión. Luego, Sergio, te has tenido que decidir entre deportes diferentes con características muy diferentes. ¿Qué es lo que te apasiona de correr? Fuah. Lo que dicen de correr es de cobardes. Yo no creo mucho en ello, creo que es un deporte muy, muy sufrido y al final pues ese sufrimiento, pues ese afán de querer ir un paso más, de saber a lo que te va a permitir pues tu cuerpo, lo que te va a permitir, pues es algo que siempre pues me ha gustado explorar y hoy en día lo sigo haciendo. Poner tu cuerpo al límite y que las personas que dicen que el deporte es sano, el que ellos hacen igual es sano, pero el que yo hago estoy seguro que no es sano. Llevar el cuerpo al límite constantemente, ¿no? El querer Sí. mejorar cada día es más complicado. Dentro de tu grupo de entrenamiento, ¿tenías ya referentes? ¿Ya te posicionabas y decías, bueno, yo quiero superar a esta persona o quiero tirar por aquí? ¿Quién fueron esos pasos? Sí, esos referentes? la verdad que tenía la suerte de tener dos personas diferentes, una en pues, más medio fondo y otra más fondo, que era César La Rosa y Eduardo Menacho. Entonces yo cuando me juntaba a entrenar con ellos, pues intentaba pues replicar todo lo que hacían ellos. Y pues con un día soñar de ser mejor que ellos. Claro. ¿Qué es lo que más has aprendido de esta persona? ¿Qué son los valores que dices? Bueno, de Eduardo me llevé de este valor, de César me llevé esto, de todo este conjunto de valores, ¿qué es lo que más te ha De llevado? Eduardo yo creo que me llevé la constancia y el trabajo pues duro, porque al final yo lo llamo pues prácticamente es un jabalí, una persona que si se pone un muro delante suyo no va a ir por un lado a bordearlo, sino que va a ir contra el muro. Y pues César es una persona que pues es César, es simplemente César. O sea, he aprendido a no forzar más de la cuenta en los entrenamientos, de si el ritmo es yo que sé, a 17 al 100, ir a 17 clavado. Que no por trabajar más duro va a ser mejor. Qué bueno. Oye, Sergio, en ese paso de lo que es escuela al alto rendimiento, en esos grupos de entrenamiento, ¿notaste cierta brusquedad en ese cambio? ¿Cómo fue esa evolución? Sí que es verdad que yo al principio, como iba solo 2 días, entonces los 2 días a los que iba, pues hacía trabajo de series. Porque el resto, el trabajo más aeróbico, pues lo hacía cuando entrenaba fútbol. Sí que noté que la gente, o sea, ya había gente que entrenaba para querer ser atleta y no como una actividad extraescolar o como un hobby.
sino que había gente que ya pues se dedicaba y quería pues enfocar su vida alrededor del atletismo. Claro. Dentro de la disciplina, ya veías chavales que despuntaban, muchas cosas que no. ¿Qué es lo que le recomendarías a un chaval para que empezase y para que arrancase en esto con más energía? Yo le diría que se tome las cosas con calma, que al final pues ser el mejor en sub-16 está muy bien, pero si de verdad sueña pues con ser profesional, al final lo que importa es cuando llegas pues a categorías sub-20, sub-23, incluso sub-20 no tanto, pero que no quiera dar pasos agigantados al principio. Claro. Esto es fácil decirlo ahora, ¿no? No, claro, es fácil decirlo ahora, pero siempre la ambición te tira más, Eso es. evidentemente. Eso es. Porque dentro de todo el transcurso, el ir ganando medallas, ¿cómo dirías que es la perfección para no dar el máximo desde categorías menores, Sí. pero mantener ese equilibrio entre quiero seguir mejorando, pero no voy quemando etapas? Sí. ¿Cómo dirías que es ese transcurso? A ver, es difícil porque tampoco está en la piel del propio atleta. O sea, el atleta siempre va a querer más. Está más, yo creo, en la piel del entrenador de cómo frena a esos atletas. Porque al final un chico de 13 años, 14 años, hará, si de verdad sueña con eso, hará todo y más. Porque quiere ganar todo el Porque rato. quiere ganar. Claro. Entonces, yo creo que también depende de los padres, también tienen que saber, pues, al final está haciendo un deporte, está haciendo atletismo, tampoco es como el fútbol. Claro. También llegan 3 al fútbol, nunca se sabe. Pero siempre tienes que tener un plan B. Y mis padres siempre me han dicho pues, que al fin y al cabo pues, los estudios son lo más importante. Y pues esa fue también una de los por qué yo decidí en su día pues irme a Estados Unidos. Uh-huh. Esto que comentas es interesantísimo. O sea, el punto de vista del atleta, ¿de qué consejo le darías a un padre? Muchas veces preguntan a los entrenadores, pero un atleta normalmente no le preguntamos. Además de eso, ¿qué más le pedirías a un padre? ¿Cómo puede ayudar a su hijo? Que no sea un forofo, diría yo. Mi padre al final es una persona que viene del baloncesto, que pues es un mundo bastante pues, calmado, entre comillas, pero yo que he vivido y he jugado a fútbol pues, en una escuela de primer nivel, pues sé lo que hay detrás de cada niño y creo que hay padres que se lo toman demasiado en serio y al final pues quieren intentar que su hijo, pues los llamo como los padres frustrados que no consiguieron sus sueños y quieren pues que sus hijos pues consigan sus sueños. Y mis padres nunca me han puesto ningún tipo de presión, siempre el deporte que yo eligiera pues me iban a apoyar en todas las decisiones. Y la verdad que eso pues me ha ayudado mucho. ¿Cómo fue esa vivencia de compatibilizar tanto? Bueno, ya estabas en categorías menores, compatibilizabas atletismo, pero ¿cómo fue? ¿Cómo se vivía dentro eso de estar a la vez en un equipo de División de Honor? Estaría en División de Honor de fútbol de Real Zaragoza en este momento y el Scorpio. ¿Cómo se compatibilizaba en ese momento ambos mundos? No, la verdad que yo, la mar de contento. Mis padres eran los que peor lo pasaban, que me tenían que llevar hasta cuarte. Pero la verdad que era pues dar mi 100% en todas las cosas que hacía. O sea, hoy pues entrenaba fútbol, pero mañana tenía que cambiar el chip y entrenar atletismo. Claro. Igual tenía un partido de fútbol el domingo por la mañana, me lo habían puesto y luego tenía una carrera. Pues. Pero bueno, cuando eres pequeño haces todo lo que te pongan. Entonces yo ¿Y querías dar el máximo en las dos disciplinas a la vez? ¿O decías, bueno, mañana tengo partido, pero tengo carrera luego, así que en el partido voy a ir un poco con el freno de mano? Yo pensaba en el presente. O sea, el mañana ya era otra cosa que ya cuando acabara el partido, la carrera, ya podría pensar en ello. Eso es. ¿Qué consejo le darías para un niño que esté ahora mismo intentando decidirse en cómo decantarse? ¿O qué consejo le darías a estos niños? Siempre cuando tomamos decisiones al final, pues miramos a largo plazo, pero que no miren esas cosas materiales a la hora de decidir, sino que piense realmente en lo que, pues, con lo que él va a disfrutar más o con lo que le va a llenar más. Claro. Tú, Sergio, llegas al alto rendimiento en atletismo muy pronto, porque en fútbol no llegas a debutar con el Real Zaragoza, pero estamos hablando que con el Scorpio debutas en División de Honor, ¿con qué? ¿16 años? Sí, por ahí sería así. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es llegar a un vestuario, un equipo tan mayor, de tal alto rendimiento y tener que enfrentarte también a rivales y adultos con una veteranía alta? ¿Cómo fue esa experiencia? No sé, yo lo vivía como una motivación, al fin y al cabo, como un regalo del pues, el hecho de poder competir, pues gente que ya pues estaba pensando en el atletismo, aunque tuviera otras cosas pues alrededor. Pero la verdad que es una cosa muy, muy bonita y más el hecho de pues, hacerlo con el club de tu ciudad y ver pues que poco a poco pues vas consiguiendo esos pequeños objetivos que tú te habías marcado en un principio y que
pues 5 años atrás iba yo a las ligas a ayudar y decía, un día quiero estar ahí. Y pues al final, que llegue ese día, pues te alegra. Llega ese día y al final incluso te vuelves en una pieza indiscutible dentro del equipo. ¿Cómo fue ese transcurso dentro del equipo? ¿Lo viviste muy, muy de cerca o te pasó un poco de repente? Diría que me pasó un poco de repente porque al final era un crío yo. Claro. Me decían, no, este sábado compites en División de Honor y nos toca pues, contra estos 3 equipos. Y yo iba ahí, pues miraba las marcas y decía, vale, pues me toca correr y pues ya está. A correr, ¿no? A correr, sí. Eso es. Dentro de tu paso también por categorías menores, te has llevado muchas medallas, has estado en muchos campeonatos de España. ¿Recuerdas algún campeonato en especial? Ahora es difícil echar la vista atrás, pero bueno, diría la primera medalla, evidentemente, pues al final a uno le alegra la primera. Pero sí que es verdad que me hizo mucha ilusión, creo que fue la medalla que luego fue el precedente a mi primer campeonato de Europa, porque venía de tener unas molestias, de haber estado entrenando muy bien, pero tener unas molestias y pensaba que no iba a correr. De hecho, el día de antes estaba corriendo con molestias, calentando, y al final pues son esos momentos que tienes que tomar una decisión y dije, pues al final tengo que correr si quiero ir al europeo, porque Claro. por mucho que sacara pues 10 segundos al segundo, si los de la española no te quieren llevar, no te llevan. Entonces me tuve que poner la línea de salida Exactamente. y pues ejecuté la carrera pues como lo hubiera hecho sin que me hubiera parecido ningún tipo de molestia. ¿Qué es más fácil, ser líder o ir de tapado en una lista de salida? A ver, la presión se maneja diferente, diría yo. Pero, a ver, a uno siempre le gusta... A mí siempre, por lo menos, siempre me ha gustado ir de líder, no de ir de tapado. Porque al final el que está de tapado, pues bien, puede dar la sorpresa. Pero el hecho de ir a un campeonato, ir de líder y demostrar el hecho de por qué tú vas de líder, pues yo creo que es algo que, joder, que dice mucho de una persona y de cómo puede manejar esa presión a la hora de competir. Eso es. Luego, en tu representación nacional, ¿cómo lo viviste esa primera internacionalidad? La primera fue mi primer año de sub-18, diría yo, que fui a Francia a un encuentro internacional. Sí que es verdad que no es pues sería como un europeo, pero sí que la viví, pues el hecho de que me llegara la ropa de la española a casa, pues me estaba probando todos. Vamos, para mí era un orgullo representar a mi país desde siempre, y el hecho de que me tocara a mí, pues lo vivía con especial emoción. Y ya cuando llegó pues el europeo, y en ese caso pues iba líder europeo, sí que es verdad que sentía pues la emoción, y la sigo sintiendo, pero también tienes un trabajo que hacer cuando vas con la española, y en ese caso pues el mío era intentar ganar fuera de la manera que fuera, pero sí, básicamente eso. ¿Cuándo te diste cuenta que todo esto iba en serio? Porque pasaste ya de muy pronto a conseguir éxito, pero no sé si en todo el transcurso te dio tiempo a reflexionar. ¿En qué momento dijiste, vale, esto yo creo que va en serio, más vale que me ponga las pilas? ¿Cuándo notaste ese cambio de chip? Yo creo que sería en sub-18 de segundo, cuando ya empiezas a hacer pues pruebas más que hacen los absolutos, y ya empecé pues con los obstáculos un poco más en serio, y vi el hecho de compararme con gente pues dentro de Europa e incluso pues a nivel mundial, y vi que joder pues que destacaba. Entonces ya fue como, vale, pues, si quiero realmente ser bueno en esto, tengo que echar toda la leña al fuego. O sea, Claro. no, sí. ¿Y fue un cambio para ti en tu vida o continuaste con el plan? Dijiste, bueno, tiro para atrás todo lo que estaba haciendo, continúo con un nuevo plan, y porque ya creo que soy atleta profesional tengo que darle una vuelta más a todo, o continuaste con tu plan y dijiste, bueno, yo continúo. A ver, yo siempre en mi vida había pensado pues que me quería dedicar al deporte. No sabía qué deporte al que me iba a dedicar, pero sabía que mi vida debía estar en torno al deporte, que ya luego que estudiaría una carrera y que cuando tuviera pues 30, 35 años pues ya me dedicaría pues los otros 30 años de mi vida pues al trabajo que fuera, pero que yo quería pues disfrutar del deporte todo lo Claro. que pudiera. Entonces el plan nunca ha cambiado. Nunca Igual cambió. se desvió un poco, pero Eso nunca es. ha cambiado. Sí. Eso es. Y te lo planteaste desde un primer momento, el quiero ser internacional, quiero representar a España, quiero ser campeón de Europa, quiero ir a Estados Unidos. ¿Era un objetivo desde el principio o fuiste dando etapas, Sí, fuiste no. dando pasos? Al principio pues sí que tienes unas ideas de más o menos pues como, pues si tengo este objetivo final, antes tengo que pasar por estos objetivos pues que son pues que a menor escala.
Entonces el hecho de ir cumpliendo cada uno de los objetivos, pues los iba tachando y al final lo veía como un camino pues hacia hacia la meta final. Eran como pequeños pues mini objetivos. Y luego, por ejemplo, lo de Estados Unidos, pues sí que es verdad que había visto vídeos que pues, se aparecen en YouTube, yo qué sé, ves carreras, ves gente que se va. Nunca me había llamado así mucho la atención hasta que pues que realmente me di cuenta que era pues que podía incluso dedicarme a ello. Entonces lo vi como una alternativa a que me pudiera ayudar en ese camino. Yo aquí lo que veo es una persona desde muy niño, pues que va trabajando su mentalidad, va trabajando su disciplina, va trabajando su no el corto plazo, sino tener ese largoplacismo. ¿Cómo se trabajó toda esta mentalidad dentro de Sergio? Yo creo que los entrenamientos, al final, pues los entrenamientos de todo relacionado con el atletismo, pues son unos entrenamientos que mentalmente te exigen mucho y yo creo que forjan el carácter de una persona. Y yo, pues, por suerte o por desgracia, tengo esa mentalidad para prácticamente todas las cosas de la vida. ¿Y Sergio se nace o se hace? Yo creo que a ver, hay que nacer con algunas cualidades, pero al final las personas se hacen. Sí. Con todas las cosas que a uno le pasa pues, a lo largo de su vida, al final, pues uno aprende de... Pues vamos, yo he tenido errores que aquí todo parece que soy perfecto, nadie es perfecto. Nada. Yo he tenido errores garrafales que he aprendido pues de ellos y al final pues me han hecho ser quien soy hoy. Claro. ¿Recuerdas un error del que dices, bueno, de este error he aprendido y en base a este, pues vamos, me ha hecho recalcular en todos estos sentidos? ¿Recuerdas un error del que digas, vale, punto de inflexión? Es que hay tantos y es que por suerte o por desgracia tengo muy mala memoria, sobre todo a largo plazo y a corto plazo también. Entonces no soy capaz de pensar en un... Eso se llama autosostenibilidad. Dice, bueno, me quito piedras de la No hay mochila. memoria suficiente. Me quito piedras de la mochila y voy más ligero. Por lo menos mi viaje es más ligero. Muy bien. Yo lo que veo es muchísimo trabajo mental, muchísimo trabajo de autoconocimiento, de reflexión, de construcción de lo que quiero y cómo lo quiero hacer. ¿Dedicas tiempo semanal a esta tarea? Sí, yo siempre había pensado en eso. Al final, pues hay tanta información en el día que no sabes lo que es verdad, lo que no es, lo que te ayuda, lo que no te puede ayudar. Y yo siempre, bueno, como todas las personas, había visto pues a los psicólogos pues como algo, claro, que tú ibas y una persona estaba loca. Eso es. Yo creo como se sigue viendo muchas veces hoy en día. Y al final yo empecé con una persona pues de mi confianza, que es más pues coaching, que llegó a trabajar pues con el Fútbol Club Barcelona baloncesto con Xavi Pascual. Y la verdad que me di cuenta pues, que era un aspecto en el que yo pensaba que era fuerte, porque creo también que lo era algo, pero no era lo fuerte que yo pensaba. O sea, al final era débil mentalmente también. Y eso me ayudó mucho. Y luego ahora también estoy trabajando con una psicóloga pues, deportiva. Y yo creo que al final pues, son cosas en las que no le damos la suficiente atención que deberíamos. Claro. Para una persona que sí que estamos últimamente diciendo siempre es muy importante el trabajo de mentalidad, muy importante el trabajo con psicólogo, con trabajo de psicología deportiva, para una persona que todavía no se ha dado el paso o no ha tenido que dar el paso, ¿cómo es este trabajo? ¿Qué se hace dentro de una terapia de este tipo? Al final es hablar de ti, o sea, al final pues tienes que tener confianza con la persona con la que estás hablando, porque al final estás confiando pues todos tus secretos, por decirlo así. Claro. Y evidentemente no se los va a decir a nadie, o sea. Y al final la persona pues te estudia y ve tus puntos débiles y a partir de eso trabaja. O sea, cómo reaccionas en carrera cuando te pasa esto. Intentas buscar, yo qué sé, me acuerdo de un ejercicio que era, tienes que intentar buscar pues un factor externo que a ti te ayude a cambiar de ese chip y volver a la carrera. O sea, cosas así. A mí personalmente siempre me ha funcionado, esto ya he hablado desde mi personalidad, me ha funcionado mucho el trabajo de visualización. Visualizarme en entornos muy cambiantes o en lo que te dices, situaciones en las que no controlas o situaciones en las que la competición se puede poner un poco más complicada. ¿Cómo haces tú ese trabajo de visualización? ¿Hacéis trabajo de visualización de me visualizo en una carrera donde un contrincante? ¿Hacéis ese tipo de trabajo? Sí, no, eso es prácticamente pues el primer paso cuando empiezas a trabajar con un psicólogo o con un coaching. Y yo me acuerdo que eso mismo lo hice pues en mi primer y segundo europeo, lo hice con el hecho de la carrera y luego, claro, está el podio no ahí puesto. Entonces yo me quedé mirando el podio por 5 minutos, imaginando pues cuándo iba yo a subir ahí. Que al final lo pueden decir, no, pues qué egocéntrico que está pensando en Claro. eso. Pero si tú no crees en que
eso es posible, ¿quién va a creer en ti? Exactamente. Bueno, es el Campeonato de Europa fue un momento también emotivo, ¿no? Era un cambio de etapa. ¿Cómo lo viviste después? Porque, claro, hay un pre y hay un post. Hay un pre de competición que quiero conseguir el resultado, pero luego hay una despedida. ¿Cómo fue esa experiencia? No, la verdad que fue una experiencia, pues, al final yo creo que es pues el resumen de toda mi etapa que ha sido aquí en Zaragoza, en España. Y sí que es verdad que el primer europeo, pues, lo gané ciertamente, pues, de una manera más fácil de lo que fue el segundo, porque el segundo ya fue un poco agónico al final. Y la verdad que fue muy bonito. O sea, no sentía, o sea, sentía algo de presión por dentro, evidentemente. En una final, pues, sientes presión. Pero sentía que, o sea, que había hecho todo lo posible y que todo el trabajo, pues, había ido sobre ruedas y que al final, pues, era ponerme ahí y disfrutar, pues, de lo que durara la carrera. Y sabía que iba a dar, pues, si me tenía que, pues, caer en un obstáculo, pues tenía que pasar. Pero iba a dar mi 100% en eso desde el principio. ¿Cómo fue la preparación hasta ese día? ¿Fue una planificación que ya teníais a largo plazo o dijisteis sobre la duración del año, bueno, ya podemos ir pensando en el europeo? Sí. ¿Cómo fue esta preparación? Yo, o sea, siempre he tenido la suerte que pues he tenido algo de ventaja con respecto a las otras personas pues que hacían mi prueba aquí en España. Entonces tenía pues ese pequeño colchón de esos segundos que me permitían pues en vez de afinar para el Campeonato de España, afinar para el Campeonato de Europa. Porque eso siempre es algo pues muy difícil hoy en día porque los tiempos son muy ajustados, entonces tú tienes que ir pues con la preparación pues al detalle para el Campeonato de España, entonces la gente llega pues normalmente muy pasada a los campeonatos internacionales. Entonces yo contaba con esa suerte, entonces siempre pues le poníamos especial pues mimo a pues el Campeonato de Europa. Claro. Para los que nos estén oyendo y no entiendan un poco lo que acaba de decir, es que basa en que hay una marca mínima Sí. en el que el atleta promedio, yo me ha pasado varias veces, el atleta promedio luchamos por conseguir esa marca y tú ibas tan sobrado que te permitías el lujo de, bueno, podemos preparar directamente ese europeo. No me Sí. tengo que ir pegándome durante todo el transcurso de temporada por conseguir una marca, sino que puedo preparar mi preparación perfecta para ese día de... ¿Cómo son esas semanas, esos meses que se van acercando? ¿Cómo son los entrenamientos? Pues son duros. Si no dijera que son duros, pues mentiría. Pero la verdad que, no sé, yo siempre he disfrutado. El sufrimiento siempre es algo pues a lo que yo pues me he abrazado. Entonces, pues no me ha costado. O sea, mentiría si dijera que me ha costado, pero no me ha costado. Después de esta etapa, toca dar el salto a Estados Unidos. ¿Cómo comienza este proceso? Porque entiendo que no fue de la noche a la mañana. Aquí vienen unas agencias que te empiezan a hablar o las buscas tú. ¿Cómo funciona exactamente este mundo? Pues bueno, yo al principio, pues, yo que sé, a mí me tachaban de loco cuando se lo dije a mis padres. Bueno, no te vayas, ¿cómo te vas a ir a Estados Unidos? A ver, mi nivel de inglés era, yo que sé, era decente, no era malo. Pero claro, pensar ya pues, en irte pues, tan lejos pues es algo que asusta y que al principio no lo ves muy realista. Y yo me acuerdo que se lo dije pues, al que era mi entrenador, se lo dije a Freddy en una salida que hicimos con la bici, porque a mí siempre me ha gustado hacer otros deportes. Y claro, él me estaba pues dando vueltas a la cabeza con los objetivos dentro de 4 años. Y me acuerdo que le dije, he estado mirando y creo que me quiero ir a Estados Unidos. Entonces él se giró, me dijo, ¿cómo? Claro, porque al final es algo pues que no... O sea, aprovechaste una ruta en bici para para comunicar a tu y el resto de la ruta en bici no fue no fue la ideal. No fue El timing no fue muy bueno. No fue muy bueno el timing. Pero bueno, sí, sí. en ese aspecto yo creo que yo fui muy directo y Eso no lo es. dije pues a 3 meses de irme, lo dije con Claro. 1 año y medio o algo así. Entonces, pues yo, en mi caso, lo trabajé con una agencia. Sí que Nace de ti la idea, entiendo. sí, no, nace de mí totalmente. ¿Y cómo conocías el mundillo? ¿A través de redes sociales o...? Sí, no, la verdad que me intenté pues buscar todo lo que pude, vi la gente que se había ido, con qué agencia se había ido, porque realmente no sabía cómo era el proceso, lo difícil que era, lo que tenía que hacer. Y yo contacté pues con una agencia que tenía pues sede aquí en Zaragoza, que al final yo creo, porque tuve reuniones con otras, pero al final el hecho de, pues, de hacerlo con una agencia que era de aquí, tenía cualquier problema, podía acudir ahí perfectamente. Entonces... ¿Y cómo es ese paso? ¿Te pusiste tú en contacto con ellos? ¿Le facilitaste un poco tus intereses? ¿O ellos directamente te proporcionaron distintas alternativas? ¿Cómo fue? Bueno, evidentemente, pues nadie trabaja gratis hoy en día, y menos en Claro. España.
Entonces yo les tuve que abonar pues una cantidad de dinero, X, y pues ellos pues hacían el trabajo pues que la universidad, en este caso, a la que tú ibas a ir, pues les exigía, yo qué sé, el hecho de mandar pues las notas de la ESO, de bachiller, seguros médicos, todas esas cosas. Y además ellos eran los que se encargaban pues del hecho de contactar con las universidades, de saber quién estaba interesado, de hablar con los entrenadores las primeras veces, y luego ya esas conversaciones pues me incluían en ellas. Entonces yo era ya el que tomaba la iniciativa con el entrenador. ¿Y tuviste distintas alternativas o dijiste, quiero ir aquí, conseguidme este pasaporte hasta esta universidad? No, la verdad que al principio pues lo tenía muy abierto. Pues al principio pues evidentemente las ofertas que te llegan Claro. no son las que al final tienes, porque ahí es un negocio. Entonces las universidades intentan aprovechar de ti. Sí. Y entonces si tú no conoces el mercado, pues vas a caer en el sitio que tú piensas ser el mejor sitio, pero no lo es. Claro. Entonces sí que es verdad que yo, pues al principio, pues lo que te he dicho, recibí ofertas de universidades que yo, pues al principio decía, hostia, están bien, no sé qué. Pero luego te pones a pensar y dices, Claro. con las cosas que he conseguido aquí, no podría haber aspirado a ir a un sitio mejor. Y con esta experiencia, ¿cuáles son los indicadores que dirías? Vale, yo me fijaría ahora actualmente a un Sergio del pasado, a una persona que está a punto de cantarse, yo me fijaría en esto y esto antes de decidir, Sí. porque he visto ya con mi experiencia que estos son detalles que debería Sí. fijar. ¿Cuáles son esos detalles? Bueno, lo primero es que tú puedes contactar, esto lo voy a decir porque igual a mucha gente le ayuda, tú puedes contactar a los entrenadores de las universidades directamente. ¿Qué es lo que hacen las personas pues que ahí van al instituto en Estados Unidos? Ellos contactan directamente porque ahí no se lleva el tema de agencias, o es muy raro. Entonces ellos lo que hacen es, se meten en la página de la universidad, que hay un roster del equipo, y tú vas abajo al roster de los entrenadores y te sale, en algunos casos te salen hasta el número de entrenador, te sale el Gmail y alguna información adicional. Entonces tú lo que haces es, copias ese email, lo pegas y pones, soy Sergio del Barrio, un atleta español, he corrido estos tiempos, y tú además pues pones, yo qué sé, tu perfil de la World Athletics, pones vídeos de carreras, que yo es lo que hice en su día, y cosas así, pues son cosas que te ayudan y que te hacen pensar pues que realmente igual no hace falta que gastes todo ese dinero en una agencia si tú estás dispuesto a hacer ese trabajo. O sea, este consejo vale oro, entonces. La cadena de un consejo que vale oro. ¿Hay algún indicador más que digas, este indicador, pues también me ciño pues porque Sí. tenga unos planes de estudios X o que tenga unas instalaciones de, Sí. de este tipo? O incluso dan facilidades económicas. O ¿qué otros indicadores dices que son clave? Al final, pues nivel de instalaciones. O sea, Estados Unidos, la Universidad División 2, División 3, número 5.500 del país, tiene mejores instalaciones, con todos mis respetos, a las que puede tener una ciudad de aquí. Claro. Porque ahí el deporte es sagrado. Entonces ahí ponen pues dinero y más dinero en lo que es el deporte. Y con tema pues de becas, normalmente cuando tú eres un estudiante internacional, pues lo mínimo que puedes pedir, que tienes que pedir, que tienes o que debes, si no quieres embargar a tus padres, es una beca completa. Claro. Que te den dinero pues para alojamiento, para comida, que te cubran los gastos pues de la universidad, porque no somos capaces de asumirlos con pues con lo que ganamos aquí. Luego, yo que no quiero estropear el negocio a las agencias, ¿qué funciones llevan más allá? Porque entiendo que además de esas funciones que comentabas, de el buzoneo, de mira, esta es mi oferta de deportistas que tengo, te voy con todo mi paquete, sí, y me fichas 2 de tenis, 1 de ping-pong y 2 atletas. ¿Que hacen algún trato más humano de contactar, de oye, ¿cómo estás allí? ¿Interesa que te muevas? ¿Qué servicios ofrecen estas agencias? A ver, tú realmente, o sea, simplemente les pagas por el hecho de que ellos te busquen a la universidad. Luego ya ellos se desvinculan. O sea, sí que es verdad que yo, pues, porque era un caso diferente, pues que era, iba a una universidad pues top, por lo que había conseguido, pues en ese caso exigía algo más a la agencia, porque podía tirar un poco igual más de ellos, y con eso también, pues no, igual no me ha costado tanto lo que le podría haber costado a una persona normal. Pero yo lo que le diría a una persona es que también intente hacer algo por su cuenta en el caso de que decide hacerlo por una agencia. Porque sí que es verdad que el papeleo luego es complicado, porque tienes que conseguir visado y más cosas, que al final eso sí que ayuda. Pero no sé si el gasto con el que hay que correr es
pues es bastante alto para al final el trabajo que hay que hacer. Claro. Porque ¿cómo funciona exactamente? O sea, comentas, va a fondo perdido el servicio y si lo consiguen, pues genial, y si no, pues no pasa nada. No van a porcentaje de la beca o de... No, cierto- o sea, la beca no se toca. entiende. Tú al final les pagas yo qué sé, vamos a poner que son 1.000 euros, por decir algo, y tú les pagas 1.000 euros por el hecho de que ellos intenten, pues tú haces tu perfil de soy no sé qué, tengo estas marcas, y ellos lo que hacen es se lo envían a las universidades porque tienen los emails, que eso lo puede hacer cualquier persona porque puedes encontrar los emails en cualquier sitio. Entonces el que es lo que he negocio, hecho yo. el negocio de las agencias está en conseguir los mejores deportistas, conseguir las mejores universidades para conseguir mayor volumen de deportistas. Sí, y no les importan los contratos en sí que podáis tener No, vosotros. claro, bueno, ellos te ayudan en cosas de por dónde tirar, de qué preguntarle, cómo hablar con los entrenadores, porque el 50% de la gente que se va a Estados Unidos, yo creo que tiene idea de inglés mínima, al final puedes utilizar el traductor, pero yo creo que ese también es un principal problema, porque yo recuerdo hablar con entrenadores, estar en conversaciones, no saber lo que me estaban diciendo. Y el típico de dices sí, no sé qué, sí, y con eso pasar pues 30 minutos de la conversación y colgar y no saber lo que me había dicho. Claro. Eso es un problema también. Eso es un problema. Es un problema, sí. Es un problema. Además depende del deporte que hagas. Eso Nosotros es. porque corremos, pero... Sí. No, claro, es que pasa de que vas al bachiller, la profesora la profesora de inglés, pues estudias un tipo de inglés que luego es totalmente diferente al que hablan ahí. Entonces yo al principio estaba muy perdido. Luego ya es verdad que te haces y lo entiendes todo a la perfección, pero al principio. O sea, llegados a este punto, ¿crees que es necesario que una agencia te recomiende o te ayude a ir a dar el paso, a saltar el charco? ¿O cada uno por su cuenta ahora mismo podría coger estos tips que les has dado y arrancarse por su cuenta? A ver, yo creo que cada uno lo podría hacer por su cuenta. Sí que es verdad lo que te he dicho, es mucho trabajo. Y yo creo que si al final eres una persona, también depende de tu nivel deportivo. Si eres una persona con un nivel deportivo pues alto, es más fácil el hecho de encontrar pues universidades pues en División 1, porque no sé cuántas hay, creo que hay 500 en todo el país. Entonces yo lo que siempre digo es, toda persona que quiere ir a Estados Unidos a estudiar es capaz de ello, porque el sistema estadounidense es capaz de albergar el que corre a 2.25 al 1000 como el que corre a 2.50 al 1000, porque hay tantos diferentes niveles que al final cualquier puede. ¿Cómo funcionan estos niveles de ligas? Pues es lo que es la NCAA, que es lo que se llama todo, y dentro de esto está División 1, División 2, División 3, y luego está otras categorías que se llaman NAIA y NJCAA, que son solo de 2 años. Entonces, más o menos, cómo funciona es que las universidades de División 1 son las que son mejor a nivel deportivo y a nivel académico, suele ir con eso. Y te dan becas. La División 2 también te da, pero luego, por ejemplo, la NAIA solo te da becas, creo que son con nivel académico. Pero normalmente la gente que es mejor a nivel deportivo suele acabar en División 1, incluso División 2. Y luego está dividido, pues Estados Unidos está dividido pues en diferentes regiones, y luego eso te sirve pues para clasificar pues para los campeonatos de aire libre o de pista cubierta. Y luego además las universidades están divididas por conferencias en función del fútbol americano, que es lo que realmente les da dinero y los ingresos pues de televisión. Si juegan contra esta otra universidad buena, pues al final van a cobrar más. Entonces normalmente las conferencias están hechas, pues hay 4 Power 4 conferencias que normalmente están las mejores universidades a nivel deportivo. ¿Por qué hacen? Pues que se reparten los ingresos entre ellos, porque son partidos pues más televisados que la gente pues quiere ver, porque son mejores equipos. ¿Os aprovecháis el resto de deportes de esta industria del deporte del fútbol americano? Hombre, claro, a ver, el atletismo yo creo que en pocas universidades es un deporte rentable, pero al final pues con todo lo que tienen que pagar los estudiantes, claro, si un estudiante paga 50.000 euros al año para ir a esa universidad, sin ninguna beca, entonces una persona que viene nueva, yo que sé, un estudiante internacional que hace un deporte, si hay 30.000 estudiantes en la universidad, solo con el hecho de que una persona pague a la universidad, pueden pagar la beca de la otra persona. Entonces, el único problema es que, por ejemplo, en los deportes, hay según qué deportes que hay un número límite de becas. Yo que sé, por ejemplo, en atletismo son 12 becas para el equipo de track. Entonces, tienes que intentar optar a una de esas becas, porque si no, no se destina dinero para ti. Claro. Y luego lo que pueden hacer es cortar una beca por la mitad y decir 50% de esta beca va para una persona y 50% para la otra. Tú llegas ahí y acabas de llegar al aeropuerto, acabas de llegar a la universidad.
¿Cómo es este cambio? ¿Qué te encontraste nada más llegar ahí? ¿Y cómo fue este golpe de realidad? Pues yo, por suerte, mis padres me acompañaron, tuve la suerte que ellos vinieran conmigo, porque al final era pues algo nuevo para mí. Y la verdad que al principio, pues, joder, para mí era algo, pues, nuevo, no lo había visto nunca. Yo me acuerdo de ver pasar por las fraternidades, por las sororities pues, de las chicas y decir, joder, es que estoy en una peli de estas que veía las pelis americanas. Sí. Pues lo mismo, y yo me acuerdo que iba con una sonrisa en la boca de oreja a oreja. Y me acuerdo que llegaba a los entrenamientos, daba igual lo que me dijera cada uno, que igual no le entendía lo que me estaba diciendo, que yo me reía de lo que... Sí. Porque al final, pues, es algo nuevo, Claro. joder, con lo que... Eso es. Y a nivel de medios de entrenamiento, unas instalaciones del copón, pero también unos materiales importantes, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia ves respecto a lo que tenías aquí? A ver, yo en su día valoré también pues, lo que estábamos diciendo antes, el hecho de ir a un centro de alto rendimiento, pero al final lo que yo quería, pues lo que estaba buscando era un sitio que me permitiera el hecho de estudiar, pero a la vez poder dedicarme pues, de una manera pues, profesional, aunque lo llaman ahí un deporte no profesional, pues al atletismo. Entonces Estados Unidos tenía todo lo que me ofrecía. Y a nivel, pues, facilidades, pues te dan 1000. Si tienes que cambiar un examen te lo cambian, que luego aquí es muy difícil de hacer. Pues tema instalaciones, pues es increíble. Tema material, pues lo mismo, no me tengo que comprar nada. O sea, la universidad tiene convenios con marcas y a principio de año te dan ropa, te dan zapatillas durante todo el año las que pidas. O sea que también depende de la universidad que vayas. Pero normalmente no tienen ningún problema con todo. ¿Y de medios personales, qué equipo tenéis? ¿Tenéis un preparador físico, fisios? ¿Cómo funciona? Sí, como funcionaba ahí es que había lo que llaman un PT, que es lo más cerca, diría, un fisioterapeuta. Y luego teníamos lo que llaman 3 trainers, pues que son personas que están más en el día a día contigo y que te hacen cualquier tipo de tratamiento si tienes algún problema. Y luego tenías masajistas que se encargaban solo de darte masajes una vez a la semana. Sí que es verdad que el hecho de que la carrera de fisioterapia aquí en España, yo creo que les da la oportunidad a las personas que entran de formarse muy bien. Y yo creo que es la cosa, después de mi familia y amigos, que más he echado en falta ahí. O sea, creo que los fisioterapeutas están muy bien formados aquí en España y que el hecho de que pues, estas universidades pudieran contratar pues, a gente formada aquí, pues sería un paso hacia Será un gran salto de calidad, ¿no? Sí. Consejo para los fisios, buzonear a estos entrenadores. Que empiecen a tomar clases de que inglés y buzonen que directamente. piden todo el dinero que quieran. Exactamente, exactamente. Además de todos estos cambios, digamos, estructurales de infraestructura y de cambios literalmente de vida, ¿qué cambios metodológicos de entrenamiento has notado? ¿Notaste un cambio realmente de metodología de entrenamiento o es bastante continuista lo que estamos haciendo aquí en Europa? No tenía nada que ver. Sí que hablé en su día de empezar a incrementar el volumen porque sabía lo que me iba a enfrentar ahí, porque ahí pues entrenan como locos. Y sí que es verdad que aquí entrenaba más por el hecho de intensidad, no entrenaba tanto volumen, entrenaba más intensidad. Y eso sí que es algo que he cambiado cuando me he ido a entrenar ahí, que ahí sí que miran mucho el hecho de llegar a estos kilómetros semanales, de la consistencia semana tras semana, y tampoco se trabaja tampoco mucho lo que es la bajada de carga, por ejemplo. O sea, que dirías que ahí lo que más se prima es el volumen de Sí, entrenamiento. el volumen. Y que igual no se trabaja, yo en mi caso, por mi experiencia, no se trabaja tanto la intensidad, sino, por ejemplo, esos entrenamientos pues, de tempo, de threshold, pues eso se trabaja mucho ahí. ¿Cómo dirías que estructuran ellos los entrenamientos? A grandes rasgos, voluminizan mucho, pero ¿cómo voluminizan? ¿Meten más cantidad de series, tiradas muy largas? ¿Cómo hacen esa metodología? Mira, yo en mi caso, sí que es verdad que ha cambiado pues, la forma en la que entrenábamos desde mi primer año, porque el primer año se lesionaba mucha gente. Y ese año la estructura era pues lo que te digo, yo creo que demasiado exagerada, y por eso el entrenador se dio cuenta y pues cambió la forma en la que entrenábamos. El lunes era rodaje suave. ¿Qué rodaje suave? Ahí lo que llamamos ahí no te dicen 12 kilómetros a 4. Ahí por lo menos en la universidad que yo tenía el único problema también de que el entrenador no me decía lo que tenía que correr cada día, solo me decía los entrenamientos de series. Entonces más o menos tú tienes que buscar por lo que es mejor para ti. Entonces tú ahí corres por tiempo. Corres 50 minutos. Y pues en ese caso se asimilan las 7 millas. Porque llevaba pues un sistema que por cada 7 minutos corridos
es una milla. Da igual que tú lo hagas más rápido o más lento. Es una milla. Porque es lo que hacía cuando pues, a los que entrenaban no llevaban reloj. Ujú. Entonces miraban el reloj por tiempo, que he corrido 50 minutos. Pues lo dividían para 7, que es lo que más se acerca al 7. Entonces, como si hubieran corrido 7 millas. Claro. Entonces, eso lo poníamos en la pizarra y al final pues era lo que contaba para las millas totales. Luego, que me he ido del tema. El martes teníamos un entrenamiento de doble pues, tempo en su caso, que no era muy exigente, pero sí que es verdad que pues, para una persona que nunca había hecho ese tipo de trabajo como yo, pues lo noté. El miércoles rodaje suave, jueves rodaje suave, viernes. No creo que lo he dicho mal, creo que eran martes y jueves, doble tempo, y luego el sábado entrenamiento un poco más fuerte. Ujú. Y domingo rodaje largo. Y pues a partir de que la gente se empezó a lesionar, pues cambió el sistema. Entonces ahora estaba haciendo lunes rodaje suave, que rodaje suave es a 4:20, o sea, es ritmo de hablar, ¿no? Ritmo de hablar para los que sois profesionales. Y luego martes, entrenamiento de series, miércoles, jueves, entrenamiento suave, viernes, otra vez series, sábado suave y domingo rodaje largo. Sí que es verdad que pues el hecho de cambiar este formato pues, de entrenamiento pues te da más tiempo al final a recuperar y ese entrenamiento es suficiente pues para ver los beneficios del entrenamiento. Claro. Ahí entonces los entrenadores, comentas que hizo cambios a base de las lesiones, ¿escuchan a los atletas o esa cultura dictatorial se impone? A ver, al final, pues por suerte o por desgracia, hay pues 20 atletas o 25 en el caso de mi universidad que hacen distancia y media distancia, entonces el entrenador tiene a cargo a todas esas personas. Entonces sí que es bastante difícil el hecho de que el entrenamiento sea tan individualizado como lo tenía aquí y al final también es más difícil que el entrenador pues pueda mirar a cada uno de sus atletas y preguntarle pues cómo vas, no sé qué, y hablar de todo, de cómo van a preparar la temporada Claro. en general. Porque al final también son gente, pues el que diga que no miente, pero normalmente cuando tienes un atleta aquí que sobresale al resto, normalmente le prestas algo más de atención, aunque sea indirectamente. Ujú. Entonces ahí también es muy difícil, porque como hay tanta gente de tanto nivel, pues al final es difícil buscar ese Y momento. si no rindes, lo ficho al año siguiente y Lo solucionado. bueno es que no te pueden echar, eso sí, eso nunca lo van a poder hacer. ¿Cómo funciona exactamente el tema de contratos? Tú normalmente fichas por una universidad por 4 o 5 años y si lo haces por cada año, pues eres tonto porque Sí. te pueden echar. Estás en riesgo Estás en completamente. riesgo completamente. Entonces tú firmas por esos 5 años o 4 años, los que sean, entonces a ti no te pueden echar de ninguna de las maneras. Te pueden decir las cosas que quieran, no te pueden llevar a competiciones, eso sí. O sea, pueden pues, jugar un poco el juego duro contigo de no te quiero en el equipo, no te llevo a competiciones, pero yo en mi caso no lo he visto, igual otros sí. Y luego lo que sí que te pueden hacer es rescindir el contrato por el hecho de, yo qué sé, de que tomes drogas, de que Claro. pues, te pillen bebiendo, de... Más disciplinario, ¿no? Sí, más disciplinario. Exactamente. Lo que me cuesta creer es empresas, o sea, universidades que tienen tantos medios, un sistema que tiene tanto dinero realmente, ¿cómo es posible que no hilen tan fino como hilamos? Por ejemplo, en España estamos constantemente midiendo, comparando, haciendo estadísticas. ¿Cómo es posible que no hilen fino en grupos de entrenamiento tan grandes? Porque, bueno, al final para ellos es un negocio. Pues, también es verdad que hay entrenadores que se lo toman, que realmente se preocupan de cada persona, no solo de cada atleta, sino de cada persona, pero al final es un negocio. Se va uno, entra el otro por la otra puerta, uno nuevo, Claro. Entonces al final es un... ¿Los entrenadores ahí son profesionales también? Sí, en mi caso el entrenador pues que tenía pues un grupo profesional que estaba entrenando también en Eugene con nosotros, pero la mayoría de los entrenadores no entrenan a gente profesional, pero sí que es verdad pues que el hecho de entrenar a gente tanto a nivel universitario pues lo puedes llamar. ¿El contrato les permite entrenar exclusivamente a atletas en la universidad o incluso sus Sí. grupos de entrenamiento o tienen que compaginarlo con un trabajo principal? No, o sea, exclusivamente están pagados lo suficiente para que vivir no de tengan que ello. hacer otra cosa más. Estamos Sí. hablando de una competencia profesional. Sí, no, totalmente. Lo Igual llaman, no no lo lo llaman llaman élite. profesional, pero es profesional, o sea, Sí, todas las pues, cosas. Igual no es élite nacional, pero sí que son profesionales. Yo tenía, del por deporte. ejemplo, en mi equipo tenía gente que estaba corriendo en 28.10 el 10.000, en 13.20 el 5.000, en
3.35 el 1.500. O sea, que dices, no son profesionales, pero joder, están corriendo en tiempos perfectamente para ser profesional. Si tuvieras que listar los 5 puntos positivos y negativos de cada uno de los sitios, de España y Estados Unidos, ¿cuáles serían en cada sitio? ¿O qué puntos te llevarías? Mira, a Estados Unidos me llevaría esto, o de España me llevaría esto a Estados Unidos, o al revés. Pues el hecho de la relación pues con la familia, con los amigos, al final es algo... Conoces a gente nueva, pero al final la gente que has conocido aquí, el hecho de socializar pues en tu idioma pues nativo, pues es algo pues que suma también. Luego la comida, pues la comida ahí tiene bastante que desear. A mí no me ha gustado nada. Siempre que vengo aquí, pues... Bueno, mis padres, de hecho, me han enviado paquetes de jamón. Paquetes de jamón ahí... Eso es. Y alguna vez ha colado. Y otras veces pues me han parado en aduana y me he quedado pues, sin mi jamón. Claro. Pero bueno. ¿Tenéis nutricionista en la universidad? Sí que hay una nutricionista. Y es verdad que contaba con la ayuda de Raúl Zon. Pero sí que hay una nutricionista. O sea, no sé si en todas las universidades, pero por lo menos en la mía, tiene la suerte de tener a una nutricionista. Luego también la vida social, que era lo que se me estaba olvidando. La vida social aquí en España es algo que no se puede igualar. Lo echas en falta. Lo echo en falta totalmente. Sí. O sea, el hecho de estar un sábado por la tarde tirado en el sofá y que alguien te mande mensaje, ¿qué? ¿Bajamos a tomar algo ahí o damos una vuelta? Ahí es algo de... Como mucho te vienes a mi casa. Y ya, estáis en casa viendo la tele o estáis saliendo y poco más, ¿no? Sí. De cara más al entrenamiento, ¿qué puntos te llevarías a cada sitio? Por lo menos, por lo que yo he vivido, el entrenamiento de fuerza era algo que no trabajaba, por lo menos en mi universidad, que sé que en otras sí que lo trabajan. Pero creo que el trabajo de fuerza es muy, muy importante para el hecho, pues, de ya no sé de ser mejor, sino de prevenir lesiones. Y creo que es algo que me llevaría de aquí y, pues, los profesionales que hay en torno a eso. Porque creo que a nivel académico, o sea, igual no tenemos tanto prestigio como tienen las universidades de Estados Unidos, pero creo que a nivel académico, aquí se enseña bastante bien. Y creo que al final es algo pues, que... Doy fe de ello que somos la cuna de la fuerza. Y luego de Estados Unidos, pues diría que, pues evidentemente me cogería pues el dinero que hay para pues, los medios y todas las facilidades que dan. Luego, también es verdad que el hecho de tener un idioma pues, es algo, pues yo creo, muy importante pues, para el futuro. Y el hecho pues, de estar estudiando en un sitio, en un idioma que no es tu primer idioma, creo que hace mucho a nivel laboral luego. Y más o menos eso es lo que me... Dentro de este paso por Estados Unidos actualmente, nos contabas anteriormente que sí que querías dar un salto, ahora mismo te quieres cambiar de universidad. ¿Cómo estás en ese punto? Pues ahí esto es como el mercado de fichajes aquí de la Liga Española, pues lo mismo. Yo, pues en este caso fui a hablar con los entrenadores, porque creo que al final pues hay que darles las gracias por todo lo que han hecho. Y lo podía haber hecho por teléfono y decir, oye, que me cambio de universidad. Hasta luego, Lucas. Pero no, hablé con ellos, les dije pues por qué me quería transferir y al final pues ellos son capaces de quitarte, normalmente cuando tú dices me quiero transferir, lo que pueden hacer es te quitan la beca. Entonces tú ya no tienes esos ingresos. Entonces tú te metes a un portal de transferencia que puedes elegir, quiero que me contacten entrenadores o quiero ser yo el que contacte a entrenadores. Entonces yo marqué las dos, que quería que me contactaran y que yo contactara a ellos. Entonces yo me acuerdo que estaba en el avión, bajo, en el primer, pues tenía que ir a Los Ángeles creo que era, y luego cogía otro avión, y de repente me llega la notificación al móvil, has entrado al mercado de transferencias. Y a los 2 minutos, correo electrónico de este entrenador de esta universidad, oye, ¿qué te parecería unirte a esta universidad? O sea, al final hay tantas y tantas universidades que al final vas a tener cabida en cualquier otro sitio. ¿Y tú puedes hablar con una universidad, con un entrenador antes de entrar en ese? No puedes. O sea, de hecho, por muy amigo que seas con el otro entrenador, no puedes hablar con ningún entrenador más de, 2 minutos en una competición, porque no puede haber, pues, esas conversaciones de, estoy pensando en ponerme en mercado, no sé qué, todo eso es ilegal. ¿Qué te podría pasar si...? Te pueden quitar un año de elegibilidad, por ejemplo, o te pueden incluso expulsar de lo que es el sistema de la NCAA. O sea, eso está muy mal visto. Ya cuando te metes dentro, puedes hacer todo lo que quieras y más. Porque entiendo que entra en conflicto de intereses claro, de manera impresionante. Entonces, el punto en el que estás es que tú te has puesto ahora mismo en el mercado y te ha llegado una oferta. Sí.
Bueno, te llegan Como 40, 50, pero claro, tú tienes que mirar también las ofertas que realmente son realistas, porque al final pues hay universidades de División 2, División 3, que yo qué sé, se tiran un triple y si el triple entra, Claro. pues bien, porque al final tampoco conoces pues dónde puedes llegar a acabar. ¿Qué motivos han hecho que quieras cambiar de universidad? A ver, yo siempre he dicho que al final quería estar donde estuviera contento y al final pues no estaba pues lo contento que yo quería estar pues en Oregón en ese caso y al final eso fue pues el paso más grande pues que me llevó a salir de Oregón. Porque al final pues claro, nadie quiere irse de Oregón. Yo cuando hablaba con los entrenadores decían, joder, quería hablar contigo para saber por qué narices te habías ido de ahí, porque al final pues tienes mejores instalaciones y todo. Pero claro, yo al final me daba cuenta de que no es todo en base a lo que tengo a mi alrededor de cosas materiales. Es lo que quiero tener pues, más a nivel personal. Siempre he pensado que si tú estás contento en un sitio, al final vas a alcanzar pues tu máximo rendimiento deportivo. Y yo eso es lo que busco. Entonces lo vi como lo que tenía que hacer para seguir pues con el camino que tengo que llevar pues para llegar hasta donde Claro. quiero llegar. Y qué difícil es tomar esa decisión estando en el punto en el que estabas, porque estás, digamos que casi en la top, no sé qué top habrá de universidades, pero está en las Y top. la mejor universidad en cuanto al fondo. Sí. Estás en la top 1, top 5 digamos, del mundo, como universidad y como instalaciones y como medios y como la cuna de Nike incluso. ¿Cómo es dar ese salto? A ver, es difícil, evidentemente, nadie quiere salir. Yo no quería salir, pero al final pues no se ve forzado a hacer lo que pues buscar sus intereses y es lo que yo hice porque creo que lo puse en una publicación de Instagram, no era lo que quería, pero era lo que tenía que hacer. Entonces, pues al final, pues... Qué importante. Tomar decisiones rápidas en el Sí, momento sí. preciso y que te lleven en el camino Sí. adecuado, que a veces, bueno, puedo precipitarme una decisión y que me lleve un camino que no es. No sé si se puede decir todavía el destino al que vas. Igual cuando se publique ya, Igual cuando ya se se sabe. publique o sea, ya. Igual sí que cuando lo se puedo decir, publique se puede decir. Sí. No, pues me voy a la universidad de Mississippi, de Ole Miss, y pues nada, ahí estaré, Dios quiera, por los 2-3 años que me quedan. ¿Qué sabes de esta universidad? ¿A dónde estás entrando? ¿Ya tienes un poco de perspectiva de a dónde vas? ¿Tienes contactos? ¿Has hablado con alguna persona ya? Sí, no, desde luego. O sea, yo tenía claro, porque en su día en Oregón pues no tomé, por ejemplo, una visita, que puedes hacer visitas a las universidades, te las ofrecen ellos, o puedes hablar con los chicos. Yo no tomé ninguna visita porque, claro, veía al entrenador, joder, ves una foto de Oregón y ya dices, quiero ir aquí, ves Claro. el estadio y es lo que hice. Pero ahora sí que es verdad que he buscado la más mínima cosa. Claro. O sea, me he metido, me podían llamar aquí, pues, no sé, pues me podían poner 20 adjetivos con lo que voy a decir, pero me he metido en cada Instagram de cada chico del equipo, de cada chica del equipo, para ver las fotos que cuelgan y cómo lo que pone en cada cosa, para saber cómo es esa relación pues dentro del equipo con el Claro. entrenador, porque al final es lo que yo estoy buscando. Entonces, pues ha sido un proceso largo, duro y estresante de buscar el sitio que pues más me convenía a mí. ¿Cuánto ha durado esta decisión? ¿Has estado mucho tiempo reflexionando o ha sido, me dejó llevar por la intuición y me decantó? Bueno, de hecho, pues creo que fue el día 10 de diciembre, el día que entré en el portal, y nada, el otro día fue el día pues que verbalmente pues dije que pues que iba a ir a esa universidad. Ujú. Entonces han sido pues semanas de estar pues contestando emails continuamente de estoy interesado, no estoy interesado, de hablar con gente, de saber lo que me ofrecían por un lado, pedir más por el otro, sabiendo lo que me estaban pidiendo, Claro. dando otros. Al final quieras o no, es un negocio. Claro. ¿Qué peso ha tenido lo deportivo en todo esto? ¿Ya sabes un poco qué metodologías Sí. van a guiar? ¿Qué sabes de dónde vas? O sea, yo sabía que me quería ir deportivamente a un sitio que fuera potente. Evidentemente, igual de potente como Oregón, pero no necesito estar en la universidad top Ujú. para yo ser el mejor. Para llegar a tener mi mejor versión. O sea, están rankeados, creo que son top 20 en cross, que para mí es totalmente suficiente. Claro. El entrenador, sé que es un entrenador pues que a la gente que ha entrenado pues han mejorado sus marcas considerablemente. Y luego también quería ir a un programa pues que no advocara tanto pues por lo que se llevara mucho en la NCAA, que es un tema pues muy, muy caliente, no sé cómo decirlo, Ujú. que es el hecho de pues fichar gente internacional, gente que ya está Claro. pues... Buscando más resultados, entiendo. No, gente que ya tiene pues 27 años, Claro. que ya está pues en su flor de la vida prácticamente, Exactamente. y que los fichan ya pues
con marcas pues Claro, exactamente. estratosféricas. Que buscan más resultados a corto Sí, plazo más- y sí. que el Y no proyecto tanto sea el- más sí. resultadista. Entonces Exactamente. algo es eso, algo lo que me he fijado también Ujú. mucho. Dentro de también esta decisión, ¿has barajado también la parte de los estudios? ¿Has mirado también qué universidades tenían estudios? ¿Cómo ha sido ese paso? Sí, no, la verdad que tenía bueno, igual tres cosas que buscaba. Era nivel deportivo, nivel académico y convivencia dentro del equipo. Entonces esos son tres pilares en los que he basado pues las universidades con las que estaba hablando y más o menos pues día tras día me he dado cuenta pues más de lo que el hecho de la convivencia, de cómo fluía en cada equipo, porque el nivel académico y el nivel deportivo pues son más estadísticas que es muy fácil mirar. Entonces también es verdad que he tenido también muy en cuenta a nivel académico. No me veo a una universidad top mundial, pero me veo en una universidad buena y que el diploma que obtenga ahí pues en un futuro me servirá. Pues, Actualmente, en tus estudios, en qué fase estás actualmente? hay en Estados Unidos que llevan hacen cosas muy raras con los estudios. Entonces el primer año que entras a la universidad más o menos son pues clases más genéricas, incluso el segundo año mitad, y luego ya a partir de ahí pues coges asignaturas más hacia la carrera que quieres estudiar. Entonces yo ahora estoy en la escuela de business y estoy haciendo pues finanzas y lo que sería pues management, que es como administración y dirección pues, de empresas. ¿Qué futuros retos deportivos te planteas? ¿Cómo se viene la temporada para Sergio? A ver, pues esta temporada la verdad que no he tenido ningún problema. Ya desde hace, pues no he contado pues igual con tanta consistencia desde que entré a Estados Unidos como he tenido este año desde que llevo entrenando desde verano. Así que pues yo creo que el verano va a ser pues yo creo que muy ilusionante y tengo pues grandes objetivos de marcas. Incluso hay una europea al aire libre que ojalá, a ver, es difícil, pero bueno, siempre hay que poner ahí el punto de objetivo. mira como objetivo de este año. Y luego es verdad pues, que los Juegos Olímpicos son en 2028. Yo creo que estoy capacitado como para por lo menos intentarlo, porque siempre ha sido mi objetivo. Entonces ese es el objetivo a largo plazo. Todo ello en el prueba de obstáculos. Sí, en la prueba de En la obstáculos, prueba de sí. obstáculos. Eso. El europeo de verano, ¿estás diciendo el europeo absoluto? Sí, el europeo absoluto. Es difícil, pero bueno, Qué bueno. nada es imposible si no lo intentas. ¿A qué distancia estamos ahora mismo de ese hito? Estamos a 6 meses, diría yo. 6 meses, creo que es en julio o agosto, no lo tengo claro. Creo que es agosto. ¿Cómo de viable lo ves? ¿Está realmente a un nivel de físico que nos podríamos estar acercando o todavía crees que nos queda mucho trabajo por hacer? El año pasado, por ejemplo, no mejoré mi marca en obstáculos, pero sí que mejoré, por ejemplo, en 1500. Y es verdad que cuando corrí en 8:41 en los obstáculos, los primeros dos medios fueron 3:00 y 3:00 prácticamente, y el segundo acabé en 2:41, con la última vuelta en 60 segundos, porque fueron a atacar la táctica de campeonato de conferencia. Entonces yo creo que si hubiera tenido la posibilidad de una carrera a ritmo, en buenas condiciones, yo creo que podría haber estado en torno a una marca pues 8:20, entre 25 y 8:30, que al final es fácil decirlo, pero hay que hacerlo. Como yo digo, no lo hice, Claro. pero yo creo que puedo estar en torno a esas marcas. Dentro de este paso que venimos de ganar varios campeonatos de Europa, arrasar aquí en España, te vas a Estados Unidos, ¿crees que ha merecido la pena todo este salto? Sí, desde luego, al final, claro, tú también lo ves a nivel deportivo, de cómo te está yendo, pero yo también intento mirar a nivel académico, o sea, es un extra el hecho de ir ahí pues, a practicar tu deporte porque te da todas las facilidades del mundo que aquí en España no tienes, pero a nivel académico te da unos extras el hecho de hablar inglés y fluidamente y el hecho de haber ido a la universidad, tener un diploma académico de ahí de Estados Unidos, Claro. te da mucho a nivel laboral luego. Entonces yo cuando tomé la decisión miré pues a nivel deportivo, que era lo que me interesaba, pero también a nivel académico y lo que me iba a venir mejor luego a nivel laboral. Claro. Dentro de todo este lo que hablábamos antes de que al final te estás sacando casi un máster en productividad Sí. personal, en compatibilidad y en la compaginación en compaginar todo este tipo de trabajo. ¿Qué trucos darías o qué consejo le darías a una persona que esté ahora mismo en una situación muy parecida a la tuya, pero que sea un completo desastre al organizarse? ¿Qué consejo le darías? Diría que sea una persona ordenada, que mi madre siempre me lo dice que soy un desastre con eso, Sí, pero eso es algo pues que va conmigo, que no voy a poder cambiar. Bueno, ojalá yo qué sé, alguien con quien salga pues me haga cambiar el hecho de ser más ordenado o me haga verlo de otra manera,
pero yo le daría pues consejos de que siempre intente buscar pues algo que hacer, que siempre se tome descansos, porque al final pues está visto que el hecho pues de enfocarse mucho tiempo en una cosa durante un periodo largo de tiempo, pues baja el hecho de tu productividad, que se tome descansos, pues esté estudiando o esté haciendo lo que sea, y que sobre todo intente mirar las cosas con perspectiva y saber pues que a nadie le gusta estudiar. A mí no me gusta estudiar, por lo menos, pero que mire lo que está haciendo como algo que le va a ayudar luego en el futuro. Claro. ¿Cómo es un día a día ahora mismo de Sergio? Si viéramos en tercera persona a Sergio en un día a día, pero en máximo rendimiento, ¿cómo sería ese día a día? Pues es un día aburrido, no voy a mentir. Es hacer pues el día de la marmota, pues lo mismo. El día tras día, lo mismo. Es más, no sé ni en qué día vivo. Normalmente cuando estoy ahí me tienen que decir que es, yo qué sé, que es lunes o que es martes, lo sé por el tipo de entrenamiento que toca. Pero yo me despierto en mi casa, pues me aseo, lo que sea, bajo, me tomo mi café con pues, lo que ese día pues desayune y me voy al estadio porque entrenamos pues creo que son las 9 de la mañana, sí, las 9 de la mañana. Entonces estamos 30 minutos tirando, lo que sea, y a las 9:30 salimos o para hacer pues el calentamiento de cara a las series o para hacer el rodaje. Y ya cuando vuelvo, pues vuelvo a estirar, luego voy al fisios para ver si tengo algún problema o hacer algún tratamiento, voy a la piscina de agua fría o agua caliente para hacer contrastes o lo que sea, para ya pensar en la recuperación para el día siguiente. Y luego voy al comedor pues de atletas estudiantes, pues para comer, que también es importante, después de haber hecho ejercicio físico. Y por la tarde normalmente voy a las clases, porque ahí te hacen coger las clases dependiendo de la hora de tu entrenamiento. Entonces hay clases a las que no puedes optar a inscribirte, entonces normalmente voy a las clases de la tarde. Y ya pues vuelvo a casa, ceno, veo lo que sea en la tele, hablo con mis amigos de la casa y a dormir. Estoy durmiendo prácticamente a las 9:30 de la noche y estoy ya durmiendo 9:30, 10. Claro. En tu viaje a Estados Unidos te encuentras con una cultura absolutamente diferente a la nuestra, a la mediterránea. ¿Cómo la describirías para alguien que no ha estado nunca allí? Como un calificativo que no sea muy ni positivo ni negativo, igual diferente o peculiar, porque al final peculiar puede ser para bien o para mal. No la que a mí me gustaría, pero diferente de la que tenemos aquí. Al final ahí son abiertos, pero no de la manera que los somos aquí. O sea, si te tengo que decir algo a ti, te lo digo sin pelos en la lengua normalmente. Pero ahí, o sea, normalmente la gente habla mucho pues por la espalda o cosas así. Y sí que es verdad que socialmente tampoco están tan avanzados como nosotros. No saben, esto va a sonar un poco raro, pero no saben cómo comportarse, socializar con la gente dependiendo del momento en el que estén, porque vienen de sitios muy diferentes. Claro. Y de casas muy diferentes, que aquí normalmente en España hay una cultura pues más común, aunque luego cada uno pues actúa de manera diferente, pero es algo pues que ahí no sabes lo que va a pasar nunca, porque cada persona es totalmente distinta. Entonces estás pues abierto pues a cualquier cosa. Claro, claro. Dentro de actualmente este paso por Estados Unidos, ¿te ves muchos más años ahí? ¿Crees que es un paso de largo plazo o tiene ya una fecha que ya más o menos en mente ya te has colocado en tu radar? A ver, ojalá no. Yo, como siempre digo, el hecho de trabajar trabajar en España y cobrar el dinero que cobran en Estados Unidos. Claro. Porque ahí pues como cobran más, pero no, o sea, es que hay tantas cosas que tenemos buenas en España y que no vemos, que es que sería incapaz de quedarme ahí a no ser que, pues, yo que sé, encontrara una novia que fuera, pues, yo que sé, pues, 10 de 10. Pero si no, incluso con eso, volvería a España mil veces. ¿Y pretendes estirar el chicle universitario? ¿Pretendes hacer un posgrado, estirar tus años universitarios? A ver, siempre que pueda, sí, porque al final me quedan todavía bastantes años de poder competir ahí. Y pues al final, quieras o no, también te pagan un dinero extra, por decirlo así. Entonces, igual no me sale rentable el hecho de venir aquí y poder tener incluso un máster ahí en inglés y luego el hecho de poder incluso tener otro máster aquí. Hablando de ese negocio, esa rentabilidad económica,
Yo te quería preguntar por un tema que está muy de moda ahora en el atletismo, que es el debate entre los clubes tradicionales y la capacidad económica que tienen para aportar a los atletas y las marcas deportivas, que principalmente pues, se dedican a la venta de zapatillas, por lo tanto el fondo es un sector en el que se nota mucho este cambio. Tú ahora mismo que estás en un punto de vista que económicamente te sostiene la universidad, ¿qué opinión tienes respecto a esto? A ver, creo que es una vergüenza que las autoridades no den el dinero suficiente pues para eh, que destinen dinero a otros deportes que realmente lo necesitan y que realmente tampoco necesitan tanto dinero para el hecho de subsistir, porque al final, yo qué sé, lo que han hecho Casa de Monzaragoza con el equipo femenino. Es verdad que es difícil sacar beneficio o rentabilidad de un equipo femenino, pero si tú eres capaz de quitar, pues yo qué sé, 1 millón de euros a ese equipo masculino de baloncesto y ponérselo al femenino, o sea, la capacidad que tienes de formar un equipo tan bueno a nivel pues, femenino aquí en Zaragoza es muy grande y la ilusión que genera pues es enorme, incluso mayor que el masculino. El hecho de Claro. ganar títulos es lo que a la gente le llama. Y, por ejemplo, pues lo que se vio con el Scorpio, pues yo creo que el gobierno no destina el dinero suficiente para el hecho de que el club pueda subsistir sin tener que mirar las cuentas a final de mes. Al final, las marcas lo van a ver como pues es un negocio para ellos. O sea, al final, pues fichan a la gente y sí que es verdad que a veces siempre miran por lo que les interesa a ellos. O sea, muy raramente fichan a gente pues por otros motivos. Y yo creo que al final, pues el hecho de estar en un club, de estar en casa, pues es algo que también se valora mucho. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues hay un problema, que es que cuando llegue aquí, da igual el momento que llegue, no voy a poder competir pues o por el Scorpio, por ninguna marca deportiva normalmente. Entonces, al final, pues tampoco me beneficia a mí, tampoco les beneficia a ellos. Entonces es un coste pues que tampoco el Scorpio debe asumir porque yo no voy a poder competir aquí. Porque tienes contrato de exclusividad ahora mismo en Estados Unidos. No podrías venir a España y competir con una marca O sea, es muy deportiva en difícil. concreto. Tú lo que puedes firmar en Estados Unidos son contratos que llaman NIL, que son contratos de marca, que son contratos de imagen. Entonces, lo que no te pueden hacer es, tú llamas contrato profesional, algo lo que te pone bonus deportivos. Por conseguir esta marca, por conseguir ganar este campeonato, lo que sea. Esos son bonus que ya hacen ver que es un contrato a nivel profesional. Claro. Pero si las marcas te pagan a nivel de imagen, yo que sé, cada vez que subas una publicación a Instagram te pagamos 5.000 euros. Esos son contratos de imagen que tú puedes firmar allí en Estados Unidos. Claro. Y eso te hace que llegues a España y tengas que estar prácticamente compitiendo con la camiseta de Estados Unidos Sí. o incluso compitiendo de manera independiente. Y luego, claro, el otro problema que hay es que las universidades, al tú firmar un contrato con ellos, tú puedes decir, tengo un campeonato de España el día, yo que sé, 10 de marzo. Y ahí también se compite. Igual no es el fin de semana. Pero ellos te pueden decir, no puedes venir a competir. Venir, claro. O puedes tener un campeonato de Europa. Y te puede decir, no puedes ir a competir. Depende del sitio que vayas y el entrenador, pues, la confianza que tengas y los objetivos que tengáis los dos juntos también. ¿Cómo está funcionando ahora actualmente en España las marcas deportivas? No sé si tú has trabajado de manera direccional con ellos o algún compañero que seguro que sí. ¿Cómo están actualmente esas marcas? Yo siempre he recibido material deportivo normalmente cuando era más pequeño, porque a las marcas les interesa el hecho que tú llevas estas zapatillas para luego que ellos te fichen. Yo en su día, cuando gané los europeos, pues tenía la opción de ir profesional, pero advoqué por irme a Estados Unidos, porque creía que era lo mejor para mí. Entonces, al final, pues las marcas deportivas se fijan en las marcas pues, de cada atleta, la progresión que pueda tener y cómo funcionan. Pues al final normalmente pues tú tienes un dinero X para gastar en una página web de la marca, que normalmente el precio está pues al precio de fabricación. Entonces si tú te dan, yo que sé, 1.000 euros para gastar en material deportivo y las zapatillas, yo que sé, unas zapatillas cualquiera, valen 100 euros a venta al público, pero se fabrican a 50. Entonces tú las puedes coger en la página web por 50. Y eso se te resta del dinero que tú tenías. Y además te envían, pues, yo que sé, lotes de material deportivo cuando sea periodo de competición, pues normalmente suele ser uno en invierno y otro en verano, para la ropa que tengas que llevar para competir o para lo que sea. Y luego, pues, las marcas funcionan en función, pues, de las marcas que tú hagas, lo que te he dicho. Tienen, pues, esos bonus y tú
con respecto a la marca que hagas, lo que consigas, te dan un dinero X. Y normalmente no son acumulables. Y lo que hacen muchas marcas también es que te dan un contrato que tú firmas y que si el año que viene no has igualado o superado eso que has conseguido en el año anterior, te bajan el sueldo. No sé si me he explicado. Perfectamente. ¿Tú te quieres dedicar profesionalmente a nivel económico al atletismo? ¿Crees que vas a poder vivir de ello? Son Sí. pocos los que lo consiguen, pero estamos hablando de un caso que igual podría serlo por la prueba a la que te dedicas. ¿O tienes clarísimo que eso sí llegaba a ser maravilloso y tienes tu plan B de estudios y que quieres dedicarte al sector del business? A ver, para mí, ojalá. Yo siempre. Bueno, yo de hecho, yo quiero dedicarme a esto. Y lo voy a intentar porque al final, pues yo qué sé, perder 2 años de tu vida ahí no, porque como estoy allí en una universidad, al final me están pagando pues para tener mis estudios y para pues competir por ellos. Pero cuando venga aquí a España yo siempre he pensado pues que igual 2-3 años mientras yo me saque el máster o lo que sea, con menos carga evidentemente, pues el hecho de, si no he llegado ya en ese momento, en ese punto que espero haber llegado a profesional, pues el hecho de seguir intentándolo por 2-3 años más, incluso 4, y luego ya tendré años para trabajar, porque... Claro. Si tuvieras que hacer un vision board ahora mismo de tu plan, pues seguramente lo tendrás, conociéndote, ¿qué imágenes veríamos en ese vision board de aquí a unos años? Pues, bueno, de momento mi primera imagen es recogiendo las cosas de mi anterior universidad y yendo a otra universidad nueva y compitiendo por ellos. Y pues yo me vería pues consiguiendo todo lo que soñaba, el hecho de poder participar, ya he participado en un Campeonato de Europa Sub-20, el hecho de poder ganar un Campeonato de Europa Sub-23, que es el que me falta. Pues yo creo que ese es el siguiente paso. Ya luego sería pues debutar con absolutos y ya, pues Dios quiera o yo lo consiga, pues el hecho de, pues, de estar en unos Juegos Olímpicos. Yo, si quieres, y cerramos ya con este tema, ¿hay dopaje en el fondo universitario de Estados Unidos? ¿Se persigue? Bueno, dopaje hay en todos sitios, pero sí que hay dopaje. Y no se persigue tanto el dopaje. Sí que es verdad que a mí me han hecho algunas pruebas de antidoping, pero fue pues que batí un récord de España. Entonces puedo decir que estoy limpio. No estoy... estoy limpio para... Pero sí que se persigue bastante. No solo el hecho de dopaje, sino el hecho de tomar drogas. Porque sé que hay universidades, no en el caso de la mía, pero hay universidades que hacen test, pues, yo qué sé, semanalmente o mensualmente a ciertos atletas, porque también no está permitido el hecho de tomar según qué drogas. Y la primera vez, pues, una sanción de, pues, yo qué sé, una semana sin entrenar, y la segunda incluso te pueden expulsar de la universidad. Y el hecho, por ejemplo, de las drogas, hubo un caso este año, en la NCAA, hubo un chico de una universidad de Iowa State que quedó el 20 en un cross y no se sabe por qué, no se sabe cómo, decidieron que el control antidoping iba a ser a ese chico. Por y lo le que pillaron que estaba Sí. positivo. Entonces, pues ese chico, pues como estaba contra la pared, pues no se cayó y pues dijo nombres de otras 5 o 6 personas del equipo que también estaban tomando lo mismo. Pues, Y todos detrás. todos detrás. Exactamente. Pero sí que hay doping. O sea, al final es un deporte profesional, quieras o no. Si ves las marcas en casi todas las pruebas, son mejores que las que hacen aquí los profesionales en España. Claro. Entonces, si hay doping en España, te aseguro que hay doping ahí también. Claro. Y más cuando hay gente de más países. Claro. Yo supongo que cuanto más interés financiero haya detrás, Sí. más es la competencia y más es ese punto de querer ir a más y buscar esa excelencia. Es más, ¿no? yo te diría que hay universidades que falsifican diplomas académicos para gente pues que es muy buena a nivel deportivo para el hecho de que vayan a estudiar ahí. Claro. Porque yo me he encontrado con gente que mi nivel de inglés no es... Ahora sí que es bueno, pero antes era lo normal para poder tener una conversación normal, básica. Normal, para entendernos. Pero me he encontrado con gente que no tenía ni idea de hablar inglés y yo tuve que pasar un examen en su día para ir ahí a Estados Unidos. Claro. Entonces yo me pregunto, ¿cómo narices han llegado estos tíos aquí? Y sobre todo cómo es su día a día, cómo Claro. se interrelaciona con los... Entonces, te hace pensar y decir, hay algo detrás. Algo pasa, ¿no? Eso es.
¿qué consejo le darías a una persona que esté ahora mismo en una situación de, bueno, soy sub-14, soy sub-16, estoy a punto de decidir si continúo por aquí o no? ¿Qué consejo le darías a esa persona que quiera seguir apostando por esto, que quiera ir su cuerpo más allá y dar todo por el alto rendimiento? Que no se precipite, que se tome las cosas con calma, que se fije pequeños objetivos, no solo, pues yo qué sé, a periodo de 6 meses, sino que se fije lo que hace día a día y que piense lo que puede hacer para ser mejor, siempre sin obsesionarse, porque la obsesión es mala, creo que es mala, y que le ponga constancia diariamente y que sueñe, ¿por qué no? Que no escuche a la gente pues, que le intente tirar para abajo, Claro. y que siempre piense en, pues, que lo que realmente él quiere y se ve capaz de conseguir. Y al final, si tú lo pones yo creo que si tú lo pones en palabra lo que quieres conseguir, al final es más fácil de hacerlo. ¿Cómo de importante es el trabajo fuera de la pista que estáis haciendo actualmente? ¿Cómo fuera de la pista? Fuera de la pista, fuera de tus 3 horas, 4 de entrenamiento, Sí. ¿cómo de importante es ese tiempo de fuera? Yo creo que es incluso más importante porque al final es lo que... Si tú al final haces todo bien alrededor del entrenamiento, al final tú vas a mejorar pues exponencialmente. Y el descanso al final es muy importante para el hecho de no lesionarte. Al final es incluso más importante que el hecho de entrenar. O sea, una persona no necesita entrenar al 100% cada día, lo que hacía Kobe Bryant. O sea, Kobe Bryant al final es una persona que ha sido muy buen jugador de baloncesto, uno de los mejores de la historia, pero el tío entrenaba al 100% cada día. Y eso yo creo que no se necesita, y menos hoy en día con todos los medios que hay y pues los estudios que hay. Y otra cosa también muy importante es el nivel, pues a nivel nutrición. Sí que es verdad, como he dicho antes, no hay que obsesionarse con las cosas. Soy una persona pues, que sigue una dieta, porque al final pues es requerida, es necesaria a estos niveles. Pero si un día tienes, yo qué sé, ves una barrita de chocolate y joder, te entran ganas de tomártela, no te tienes por qué castigar del hecho de Claro. decir, no me la voy a tomar. O sea, tienes que... Si algo te apetece en algún momento, tomártelo, porque si no luego va a acabar Claro. en un atracón. Claro. Y luego lo que he dicho, o sea, las relaciones familiares, las relaciones con amigos, son cosas muy importantes. Si tú vas contento al entrenamiento, al final, quieras o no, va a salir mejor. Claro. Y la relación que tengas con el entrenador, si tú al final dudas en un plan de entrenamiento, no va a ir a ningún sitio. O sea, yo siempre he tenido plena confianza en el entrenador. Porque al final tú puedes escuchar lo que te diga la gente desde fuera. Pero si tú no confías en lo que estás haciendo diariamente, eso te va a llevar a dudar no solo del entrenador, te va a llevar a dudar de ti, de lo preparado que estás. Claro. Eso es. ¿Actualmente estás siguiendo un plan de nutrición? ¿Cómo es ese plan actualmente que estáis metiendo? A ver, es casi todo carbohidratos, claro. Como al final quemas tantas calorías, sí que es verdad pues que tomo bastante fruta, vegetales y tomo pues mi batido pues antes de irme a dormir con creatina y con recuperador. Pero al final es que tiene que ser todo centrado en carbohidratos porque quemamos tantas y tantas calorías que es lo que necesitamos para Claro. poder tener energía al día siguiente o por la tarde. ¿Y estáis midiendo algún parámetro más además de la alimentación, del entrenamiento? ¿Os fijáis también en algún tipo de parámetro más dentro de vuestra preparación física? A ver, ahora cuando estaba trabajando en la fuerza, en este caso con Josean, también es verdad que es muy importante mirar pues la velocidad, pues la que mueve los pesos también, es algo bastante importante que yo en mi vida me imagino, yo cuando tenía, yo qué sé, 14, 15 años, entraba al gimnasio del CAD, veía a vosotros lanzadores, de ¿qué cojones hacen aquí? No hacen lanzando fuera. Y claro, yo me veía levantando pesas y digo, ¿para qué estaré haciendo esta mierda? Claro. Pero tiene sentido el hacerlo, porque luego pues a la hora de correr te permite pues biomecánicamente no tener pues que hacer tanto esfuerzo al ir a cierto ritmo y que las cargas pues las sostengas de otra manera. Y Yo, Sergio, que te conozco, quiero que aproveches para lanzar un mensaje a todos esos niños que se están formando en el mensaje del deporte limpio. Creo que eres un ejemplo de ello y creo que va más allá de cumplir con las normas. ¿Qué mensaje le mandarías a esos chavales? que al final esto es como en la vida. Si tienes un examen la semana que viene y dices no voy a estudiar hoy, no voy a estudiar mañana, y llega la fecha del examen y no has estudiado hasta ese día, al final ¿qué vas a hacer? Te vas a hacer una chuleta y vas a utilizarla durante el examen. Entonces, si tú no eres capaz de poner el trabajo diariamente, al final lo que vas a hacer, pues vas a intentar pues buscar otros medios por los cuales
tú vayas a intentar conseguir pues eso que no has estado trabajando durante todo ese tiempo atrás. Y normalmente te voy a decir una cosa, la gratificación que uno siente cuando consigue algo con lo que había soñado y de una manera justa y respetando al resto de rivales, pues es algo pues que llena mucho y que pues, es algo pues que si no haces lo que tienes que hacer, pues Claro. al final del día lo lamentarás. Pues con esto cerramos. Yo Gracias creo que ha por sido venir. impresionante. Hemos aprendido un montón. Creo que ha sido una entrevista que hemos aprendido todos de los que estamos aquí. Así que nada, Sergio, con este mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias. A vosotros.